Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es grato en esta oportunidad tener al ponente Luis Manuel Marcelo Ramírez Bravo, quien es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad San Pedro. Además, posee diversos diplomados de alta especialización de Derecho Penal y Procesal Penal. Posee una pasantía en el Ilustre Colegio de Abogados de Huaura, es segundo puesto en el concurso de cuentos jurídicos Cordis Justum y además es coordinador académico del Ilustre Colegio de Abogados de Huaura. Le damos la bienvenida a IDEJUR, nuestro Instituto de Defensa Jurídica. El tema de ponencia del día de hoy son las objeciones en el juicio oral. La certificación es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Sin más preámbulo, le cedo el paso a nuestro ponente, que en esta oportunidad es Luis Ramírez Bravo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Maile? Muy buenas tardes a toda la comunidad jurídica, a todos los miembros que vienen sintonizando en este momento. Primero agradecido con la institución IDEJUR por la invitación para poder tocar un tema de suma importancia y suma relevancia, el cual son las objeciones en juicio oral, un tema muy necesario, importante desde su aplicación hasta el momento que se va a plasmar en la contradicción que se va a poder evidenciar en el juicio oral con el objeto de evitar vicios que distorsionen la actividad probatoria, con el objeto de que en su alcance y su contenido se pueda tener como finalidad la actividad hacia temas y discusiones relevantes y trascendentes. No sé si podrían compartir la diapositiva, por favor, si me confirman. Bien, como lo señalé, las objeciones en juicio oral, vamos a enmarcarlo dentro del preámbulo contextual en el marco jurídico, viene el verbo rector y se conoce comúnmente como el mecanismo para ejercer el derecho de contradicción en el juicio oral. Como lo dije, tiene como objetivo evitar los vicios que distorsionen la actividad probatoria. Ahora, dentro de estos vicios va a tener como regla y como principio el principio de contradicción, que va a ser un mediador, que va a ser uno de los pilares dentro de su aplicación para que se pueda plasmar dentro de la planificación que se tenga del interrogatorio. Ahora, ¿qué tenemos que tener en consideración? La regla general es que en el contrainterrogatorio está permitido la aplicación de preguntas sugestivas. Pero ustedes se preguntarán, pero ¿cómo voy a poder saber y tener la correlación de qué preguntas son las acordes? Las características que se van a presentar dentro de este contradictorio y dentro de estos tipos de objeciones son 4 muy puntuales. La oportunidad que se van a poder tener, es decir, la característica oportuna, la específica, el fundamento correcto y la estrategia que se van a realizar dentro de la investigación. Ahora, ustedes se preguntarán, si bien les voy a explicar qué tipos de objeciones se pueden presentar en juicio oral, también es necesario manifestarles las preguntas objetables dentro de la misma, las cuales son las preguntas sugestivas, las preguntas capciosas, ambiguas, vagas, confusas, las preguntas de opinión, que viene a realizar dentro del marco contextual, las preguntas conclusivas, repetitivas, compuestas, especulativas, argumentativas, irrelevantes, hostiles, materia privilegiada o alguno que vulnere un derecho dentro también del marco a poder guardar silencio. Primera diapositiva, por favor. Bien, tenemos que tener como concepto y como regla general dentro de las objeciones en juicio oral que las objeciones van a constituir aquel mecanismo jurídico, aquel mecanismo práctico que va a poder controlar el cumplimiento dentro de las reglas del debate. ¿Para qué? Para que se pueda proteger, para que se pueda mantener la teoría del caso de cada una de las partes. Si bien dentro del juicio oral cada uno va a mantener su postura, fiscalía y defensa técnica tienen una teoría para poder esclarecer los hechos que se tienen en materia de investigación, las objeciones van a ser ese conducto regular para poder también llegar a la verdad mediante las preguntas permitidas y las preguntas objetables que se puedan realizar. A través de ellas, tanto el legislador, tanto la defensa técnica, tanto la parte que tiene la carga de la prueba, tienen que expresar en algún extremo la conformidad o disconformidad de la misma. ¿Por qué? Porque en este curso que se va a poder realizar de investigaciones y de preguntas, se va a tener una vertiente vertiginosa. ¿Para qué? Para que se pueda llegar a un esclarecimiento correcto. Dentro de las preguntas que se van a poder manifestar, se va a poder también llegar a la verdad. Si es que cuando yo hago una pregunta, puedo aplicar una técnica como la técnica del refrescamiento de memoria o la pregunta sugestiva que le puedo realizar dentro del contexto, tenemos que enmarcarlo dentro también del panorama que estamos viviendo.
dentro si el juez permite que la aplicación de la pregunta que nosotros vamos a realizar se enmarque en el contexto de la investigación penal. Ahora, esto también, como lo expliqué al principio, tiene como regla manifestar la contradicción. La contradicción que si bien nosotros nos manifestamos en el principio de legalidad, el principio de debido proceso, el principio de contradicción va a tener un encaje dentro de las objeciones en juicio oral, porque ese encaje, esa forma que se va a poder dar dentro de la investigación va a poder permitir que se pueda tener un esclarecimiento correcto. Y más allá de tener un esclarecimiento correcto, se pueda tergiversar las preguntas que son acorde, depende de la investigación, depende del caso propuesto y también depende del panorama que se pueda presentar. En conclusión, podemos tener como concepto que las objeciones van a poder ser ese camino regular mediante las preguntas pertinentes y también de las preguntas objetables para poder llegar al esclarecimiento de los hechos, para poder llegar a la verdad y poder generar al juez una certeza de lo que ha sucedido para que él pueda tener una debida motivación al momento de emitir su sentencia. La sentencia, valga decirlo, tiene que tener una debida motivación, es decir, razones justificantes y también plausibles, igual que la Fiscalía, para poder emitir su sentencia, con graves y fundados elementos de convicción que permiten poder sostener la misma. Siguiente diapositiva. Bien, las objeciones se encuentran reguladas en el Código Procesal Penal o la ley especial. ¿Qué creen ustedes? ¿Que se encuentra regulada o plasmada dentro del Código Procesal Penal o la ley especial? Por supuesto que sí. Dentro de estas objeciones, dentro de esta regulación que se va a tener de la misma, vamos a tener diferentes artículos. Pero los más puntuales es el artículo 378. Siguiente diapositiva. En el 378 se va a poder observar dos panoramas, el examen de testigos y el examen de peritos. Y tácitamente, ¿qué nos dice el artículo 4? Que el juez moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. Dentro de este interrogatorio se va a conducir un debido proceso. Se tiene que conducir sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. ¿Por qué? Porque dentro de este panorama, para poder llegar a la verdad, cada una de las partes puede utilizar las formas o el modo para poder llegar a la verdad. ¿Pero qué? Tiene que seguir el conducto regular correspondiente. Por tal motivo, tanto las partes intervinientes como Fiscalía o Defensa Técnica, en este caso con su imputado agraviado, tiene que tener primero un respeto a lo que manifieste el juez. ¿En base a qué? En base al principio de inmediación. Este principio va a garantizar de que de la misma forma como el juez escucha a cada una de las partes, se pueda también tener un correcto examen en base a la ciencia forense, es decir, en base a los peritos, en base a los medios suficientes para poder tener un mayor panorama. Los testigos van a ocupar un rol muy importante de la misma. ¿Por qué? Porque cuando yo lo voy a objetar a un testigo y lo voy a interrogar, las preguntas que yo misma les formule tienen que tener un panorama correcto, un panorama que pueda permitir que el testigo me brinde información necesaria para yo poder sostener mi teoría del caso. Esa teoría del caso que yo voy a reafirmar en juicio oral, iniciando con el alegato de apertura y terminando con el alegato de clausura, para poder permitir que la persona que está siendo investigada pueda ser absuelta o le pueda generar yo una duda razonable al juez. Entonces, en base a estos dos, que son los testigos y los peritos, vamos a poder tener mayor panorama dentro de la investigación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como les estaba explicando, es el examen de testigos y los peritos. Dentro de la objeción de las preguntas que se puedan formular, nosotros tenemos que tener en consideración que en el interrogatorio se va a poder realizar este tipo de objeciones. Pero dicho sea de paso, no solamente vamos a tener el tema de los exámenes de testigos y peritos. Siguiente diapositiva. El 376 nos dice puntualmente las declaraciones del acusado. En el numeral 2, en el inciso B, C y D. Si el acusado acepta ser interrogado, el examen se sujetará a las siguientes reglas, que son 3 reglas muy puntuales. El interrogatorio se orientará a aclarar las circunstancias del caso y demás elementos necesarios a la medida de la pena y de la reparación civil. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el interrogado se tiene que ceñir a las circunstancias del caso del momento que se pueda tener la investigación penal.
Pero ¿qué tiene que darse también como regla? Que se tiene que dar dependiendo al daño ocasionado, dependiendo al tema de la cuantía y dependiendo también a la reparación civil. Esto va a poder permitir que en el interrogatorio se puedan aclarar las circunstancias que han conllevado a cometer el ilícito penal, las circunstancias que han podido realizarse por parte del imputado hasta que pueda tenerse un esclarecimiento de los hechos correctos. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar que dentro de la investigación se pueda coadyuvar primero a esclarecer los hechos y tener un mayor panorama para el juez. ¿Un mayor panorama en qué sentido? Un mayor panorama dentro de la investigación y el juez diga las razones justificantes, por qué va a tomar esa decisión y por qué va a emitir esa sentencia. Dentro del interrogatorio también se encuentra sujeto el acusado a las preguntas que se formulen, sean directas, sean claras, sean pertinentes y sean útiles. Este tipo de preguntas el acusado deberá contestar oportunamente, deberá contestar a la medida que se le pueda realizar este tipo de preguntas. Y también el acusado debe mostrar una aptitud colaborativa al momento del interrogatorio. Pero esto también se confunde en la práctica diciendo que yo voy a colaborar, permitiendo también que en una de las otras partes, tanto sea fiscalía como defensa técnica, pueda realizar otro tipo de preguntas que no llevan al caso. Porque ¿qué pasaría si yo le realizo al imputado o al perito algún tipo de pregunta impertinente, pero ya me contestó, ya obtuve la información? Entonces, ¿qué tenemos que tener ahí en consideración? Que la fiscalía y tanto la defensa técnica tiene que tener una actitud muy centralizada al momento de realizar este tipo de interrogatorios o contrainterrogatorios, porque ahí va a ser el declive de poder llegar a un panorama u otro. Dentro de las declaraciones del acusado, la regla en el inciso D nos dice que no son admisibles las preguntas repetidas sobre aquello que el acusado ya hubiera declarado, salvo que la evidencia necesite una respuesta aclaratoria. ¿Qué nos quiere decir? Señor acusado, ¿usted qué estuvo haciendo el día miércoles 3 de febrero en las instalaciones de la discoteca Manhattan? ¿Qué rol usted cumplía ahí? Cuando el acusado ya ha contestado las preguntas que se le ha preguntado, pero por parte de la defensa quiere una mayor aclaración del panorama y del suceso que ha transcurrido. ¿Por qué? Porque puede ser que la respuesta que pueda brindar el acusado esté inmiscuida dentro de una verdad escondida, como se conoce la real frase. Esto también nos llega al panorama que tampoco van a estar permitidas las preguntas capciosas, preguntas impertinentes y las que contengan respuestas sugeridas. Preguntas capciosas dentro del panorama que nosotros podemos encontrar para que ya se pueda realizar algún tipo de pregunta que no se pueda tener en el contexto. Preguntas que puedan inducir a la verdad. Preguntas que no estén permitidas dentro de nuestro código y también se encuentren prohibidas. Siguiente diapositiva. Como bien les había explicado, vamos a tener las características puntuales dentro de las objeciones que vamos a manifestar. Son 5 muy enmarcadas dentro de nuestro código. La oportunidad. Esto se va a poder realizar cuando se surja la situación que dé lugar a ella. ¿Por qué? Porque esto va a servir a que se pueda oponer cuando haya sido revelado o escuchado por el juzgado. ¿Qué tenemos en consideración por eso? Que la respuesta tiene que estar enmarcada dependiendo la situación que se presente, dependiendo el panorama que se pueda tener. Ahora, esto nos va a llevar a correlación la siguiente característica, que es la personalidad. La personalidad nos va a tener en consideración que va a tomarse 2 vías, la actitud y la decisión. Una actitud y una decisión, si vamos a actuar de la medida de la realización de la actuación probatoria o una actitud en medida a la forma que se pueda realizar. Es decir, la actitud se tiene que tener de una manera colaborativa y la decisión a la medida de la investigación que pueda tomar cada una de las partes, tanto la fiscalía, tanto la defensa técnica y la más importante, la del juzgador, que vendría a ser el juez. La tipología dentro de estas características va a tener 3 lineamientos. Se debe señalar el tipo de objeción. ¿Qué tipo de objeción voy a realizar yo? Una pregunta que coacciona, una pregunta por prueba mutilada, una pregunta de testigo idóneo, una pregunta que va a realizar la respuesta no calificada, dependiendo del panorama
que vamos a poder realizar dentro de la concepción de nuestro interrogatorio o contrainterrogatorio. ¿Cuál es el fundamento correcto entonces que podríamos nosotros ceñirnos? Que se va a expresar las razones de la objeción. ¿Por qué yo realizo este tipo de preguntas? ¿En qué sentido y en qué extremo voy a poder fundamentar la pregunta que estoy realizando? Si esta pregunta es pertinente, si esta pregunta está acorde a la investigación y si también el juez permite que la pregunta que estoy realizando pueda tener un alcance a llegar a la verdad. Porque el juez, tanto la defensa y la fiscalía, son facilitadores de la búsqueda de la verdad. Tienen como rol la búsqueda del esclarecimiento de los hechos y como también lo tiene el derecho la búsqueda de la paz social. Ahora, ¿qué tenemos que tener en consideración? Que la pretensión que va a tener como punto final dentro de esas características va a ser el resultado final. ¿Resultado final de qué? De la realización de la misma investigación, de la realización de la pregunta, si ha sido objetada, si ha sido permitida por el legislador, para que yo pueda tener un panorama más correcto dentro del esclarecimiento de los hechos. Siguiente diapositiva. ¿Qué vamos a tener en correlación entonces, manifestando lo que les acabo de explicar? ¿Qué se objeta? ¿Qué se debe de objetar para ustedes, queridos amigos? ¿Se puede objetar la pregunta? ¿Se objeta la respuesta? ¿Se objeta el testigo? ¿Se objeta el perito? ¿Se objeta la inobservancia de la norma o legalidad del procedimiento? Se objeta todo este tipo de preguntas. La pregunta, la respuesta, al testigo, a los litigantes, al juez, la prueba, el alegato de apertura, el alegato de clausura, el recurso impugnativo y la legitimidad de recurso. Todo este tipo de situaciones se puede objetar dependiendo del panorama y el contexto en lo que nos podemos encontrar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las preguntas que van a estar objetadas pueden ser permitidas por el legislador, pero si bien al cabo, dentro de la investigación y dentro del contrainterrogatorio, se pueda realizar este tipo de objeciones, se tiene que señalar qué objeción se está presentando. Si es una pregunta que coacciona, si es una pregunta de objeción al alegato de apertura, en alegato de clausura, una objeción al perito, ¿cuál es el desarrollo que se va a tener y cuál es el fundamento? Entonces, tenemos que tener en correlación que todo este tipo de panoramas que les voy a explicar los vamos a ir desglosando punto por punto para poder tener consideración de cuál es el contexto y en qué situaciones y formas podemos llevar a la objeción. Siguiente diapositiva. Existe una vertiente muy estrecha, llamarlo de esa forma, de la ética y la objeción. Si bien es cierto, la ética, nosotros nos ceñimos a nuestro código de ética, tanto los abogados, tanto las personas conocedoras del derecho, muchos relacionan a la ética y la objeción como un extremo muy estrecho, como lo manifesté. ¿Pero por qué? Porque la ética no define a la objeción que tú puedas realizar. El hecho de que yo objete una pregunta no significa que yo pueda ser una persona que está irrumpiendo, obstaculizando la investigación, sino que tengo que prevalecer los derechos de mi cliente, los derechos de la persona que está siendo investigada. Y por tal motivo tenemos que tener en cuenta que la ética va a ceñirse a los valores que tenemos que enmarcarlos dentro de la investigación. La axiología va a ocupar un lugar muy importante, pero la objeción va a tener que también ocupar un lugar importante dentro de la investigación. Porque yo por el hecho de no comportarme o parecer una persona, no sé, vehemente al momento de objetar, va a significar que me comporto mal dentro de una audiencia o va a significar que no tengo un debido respeto al magistrado por su investidura. La ética ocupa un lugar importante, pero la objeción también es permitible a la medida dentro de la investigación que se tenga a cabo. Comencemos. Siguiente diapositiva. La primera pregunta y primera objeción, la más común y también la que tiene que tenerse como regla, es la objeción por pregunta que coacciona. ¿Qué nos viene a decir como regla la objeción por pregunta que coacciona? Si bien es cierto, la objeción por pregunta que coacciona, siguiente diapositiva, va a tener su base legal en el artículo 378, numeral 4, van a tener como concepto como aquellas que infunden temor o un contenido amenazante. ¿Por qué? Porque yo puedo realizar una pregunta, pero también puedo coaccionar a la persona a que me responda dentro de la investigación. Pero también
yo tengo el derecho a guardar silencio dentro de la investigación. Un ejemplo muy común y muy puntual que les voy a manifestar es el siguiente. Le recuerdo, señor, que usted al no contestar está cometiendo delito contra la administración pública. O, por ejemplo, señor testigo, si usted miente, lo denunciaré por falsa declaración en juicio. Ahora dígame, ¿dónde se encontraba usted? Díganme ustedes, queridos amigos, esta objeción o estas objeciones que les vengo a mostrar a detalle, ¿no van a generar un coaccionamiento a la persona? ¿No los inducen a contestar? ¿Dónde está el derecho a guardar silencio? Ustedes se preguntarán. Esto se tiene que tener en consideración que el artículo 378 y su numeral 4 establece que se puede objetar este tipo de preguntas, porque el contexto no la amerita, porque prácticamente las preguntas no son pertinentes dentro de la investigación. Y como no son pertinentes dentro de la investigación, vamos a tener en correlación que la investigación que se va a tener a cabo tiene que estar en el marco de la legalidad y en el marco del debido proceso. Por tal motivo, este tipo de preguntas que van a coaccionar a la persona a responder con obligatoriedad tienen que ser objetadas. ¿Y esto quién lo puede objetar? Obviamente la defensa técnica. Obviamente también el órgano que se pueda llevar a cabo. Por ejemplo, si la fiscalía interroga a un perito y no quiere responder porque es un perito de parte y presenta este tipo de objeción, ¿se podría objetar? Por supuesto que sí, porque acá lo establece el artículo 378. Entonces hay que tener en consideración este panorama y el contexto que lo amerita al momento de su realización. Siguiente diapositiva. Objeción por prueba mutilada. Siguiente diapositiva. La objeción por prueba mutilada va a tener como relación y como concepto aquella pregunta que busca que el testigo acepte una conclusión que es propia ¿de quién? Del examinador. Propia de la persona que está realizando la pregunta. Propia de la persona que está realizando la investigación. Un ejemplo muy claro. Usted no se acercó porque sospechó que había hurtado el maletín. ¿Qué nos quiere decir en correlación a esta pregunta? Que prácticamente da la responsabilidad a la persona que se le está imputando un cargo y también se le da un uso de razón. Es decir, usted no se ha acercado a tal lugar porque sospechó que había hurtado el maletín. Es decir, que manifestantemente en su subconsciente le da a entender que ha robado el maletín. O, por ejemplo, señor testigo, ¿puede decir las características del vehículo del color rojo? Prácticamente te induce a cuál es el color, a cuál es el vehículo y que la persona se encontró en la escena del crimen o en la escena del delito cometido. Entonces, esta objeción también es permitible dentro del marco del artículo 378. Hay que tener en consideración que este concepto y estas preguntas van a poder darse en el marco de la investigación, en el marco del contrainterrogatorio que se pueda realizar o en el marco del interrogatorio que se pueda permitir por cada una de las partes. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Que la investigación penal tiene por regla que en las objeciones que se puedan realizar por cada una de las partes, si bien es fiscalía o defensa técnica, se tiene que dar con el debido respeto en cada una de las situaciones, argumentando la razón de la objeción y también argumentando la razón justificante del por qué quieren que el legislador admita este tipo de objeción. Obviamente, en el ejemplo que les acabo de mostrar, hay una razón justificante para poder determinar la prueba mutilada y por tal motivo, esta objeción por parte del legislador va a tener que ser permitida y también va a tener que ser objetable. Siguiente diapositiva. Objeción por testigo idóneo. Inidóneo. Si bien es cierto el contexto que nos enmarca la objeción por testigo inidóneo, va a tener su regulación cuando la pregunta al testigo une la materia o la especialidad que no corresponde con los estudios del testigo o perito. Siguiente diapositiva. Esto nos va a decir dependiendo de la situación que se pueda realizar. Por ejemplo, señora Julia, en su concepto, ¿qué enfermedad padece su vecino? Dentro de esta objeción, si se pueden tener en consideración, el testigo es una persona inidónea, porque primero, la señora Julia no pertenece a la especialidad de medicina y por tal motivo no puede dar una conclusión como una persona que es de la rama, en este caso que sería un médico. Entonces, la señora Julia, al momento de poder responder, tendría que objetarse porque la persona es una testigo inidóneo.
porque no acompaña y no amerita la situación y no es de materia ni de la especialidad para que pueda responder como un especialista de la misma. O, por ejemplo, señor Marcelo, ¿la enfermedad de su compañero de trabajo constituye un peligro para él y para las labores y para las personas que laboran a su alrededor? Obviamente, yo como trabajador no puedo dar una realización, una síntesis de la enfermedad que corresponde a tal persona, porque obviamente el encargado de poder realizar este tipo de argumentaciones y también el encargado de poner ese tipo de especialidades son los testigos. No son los testigos, son los encargados, son los especialistas. Y como especialistas tienden a responder en cuestión a su conocimiento que ellos tienen. Yo no le puedo preguntar a una persona que conoce de ciencias otro tema que vendría a ser de medicina. O una persona que se dedica al campo, no le puedo preguntar cosas de literatura. Entonces, tiene que guardar primero una congruencia y también un proceso limítrofe al momento de su realización. ¿Por qué? Porque este tipo de preguntas, este tipo de apreciaciones van a tener que ser objetables porque la persona no es inidónea dentro de la investigación. Y por ser inidónea dentro de la investigación no encaja dentro de la investigación penal. Por eso, esta pregunta también es objetable. Siguiente diapositiva. Objeción por respuesta no calificada. Bien, siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice la objeción por respuesta no calificada? Que los testigos que van a declarar sobre lo que vieron, sobre lo que pudieron escuchar o que les pudo haber constado o poder haber visto, no deben emitir opiniones sobre materias que le compete a un profesional o perito. Es decir, yo puedo observar que al momento de que Sebastián hizo un disparo, atravesó su cabeza, llegó a su sien y le perforó el tórax. Yo como persona natural, ¿puedo dar esas especificaciones, esas realizaciones? Obviamente que no, porque primero no conozco, no tengo conocimientos dentro de la materia y tampoco no puedo remitir opiniones que no me competen tampoco a mi potestad. Un ejemplo muy claro. El Ministerio Público le pregunta, testigo, ¿usted puede decirnos si la herida puede causar una hemorragia interna? El testigo dice, de la forma como salía la sangre puedo decir que sí. La defensa, objeción por respuesta no calificada. Obviamente que el testigo no es la persona calificada para poder emitir una opinión sobre materias que no le competen, sobre materias que son encargadas a profesionales o a peritos especializados en la materia. Por tal motivo, ese tipo de objeción por respuesta no calificada también va a ser un motivo de objetar, porque no encaja dentro de la investigación y tampoco las personas no son las acordes para responder este tipo de preguntas. Tengan en consideración este tipo de objeción, que es la respuesta no calificada. Siguiente diapositiva. Objeción al alegato de apertura. Uno de los puntos muy controvertidos, también muy sonados, porque dicen que no se puede objetar en el alegato de apertura, lo que dice la regla. Pero hay una base legal que nos dice que sí se puede objetar el alegato de apertura. Siguiente diapositiva. El artículo 371, numeral 2, nos dice, será cuando el fiscal agrega un hecho no contenido en la acusación. ¿En la acusación qué? Al momento de la formalización y la formula cuando varía la calificación jurídica. Así como que ofrece una prueba que no ha sido admitida. Por ejemplo, dentro de la investigación te investigo por robo, te investigo por hurto y te termino tipificando el delito por robo. ¿Existiría una congruencia o existiría una pretensión accesoria para que si no encaja dentro del delito te pueden marcar por otro? Un ejemplo muy claro es, señor juez, en el transcurrir del juicio el testigo Óscar Pérez vendrá a contarnos de cómo apuñaló el agraviado con un cuchillo de cocina. Dentro de esto también tenemos que tener en consideración que si la fiscalía no admitió a un testigo dentro del juzgado de investigación preparatoria o lo presentó al juez de investigación preparatoria, no va a poder ser admitible, porque prácticamente lo que tú ofreciste dentro de la investigación hasta antes de la formalización tiene que estar realizado mediante escritos, mediante providencias y mediante disposiciones que el fiscal emita para poder realizar. Es decir, este tipo de panorama, este tipo de ofrecimiento que se pueda dar como prueba y no haya sido admitida, también va a ser objetable.
Entonces, esto también se puede realizar dentro de la investigación. La fiscalía argumenta en base a testigos y empieza su alegato de apertura de esa manera, podemos objetar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no encaja dentro de la investigación y tampoco no es acorde. No es acorde, ¿por qué? Porque la prueba que está siendo admitida no tiene relevancia jurídica al momento de la investigación, porque no ha tenido conocimiento de la defensa técnica para poder plasmarlo dentro del panorama que se le acontece. Entonces, este tipo de investigación y este tipo de objeción también va a ser objetable. Siguiente diapositiva. Objeción al alegato de clausura. Siguiente contexto, siguiente diapositiva. El artículo 393, numeral 1, nos explica lo siguiente. Que este tipo de objeción se va a dar cuando el fiscal o la defensa técnica utilicen pruebas distintas, que al momento de su incorporación hayan sido legítimamente diferentes en el juicio. ¿Por qué legítimamente diferentes en el juicio? Porque dentro de la investigación tenemos que darnos cuenta que tiene que existir una correlación y una coherencia procesal. Más de coherencia, una congruencia procesal. Esa congruencia que va a poder delimitar la responsabilidad penal de una persona y también para que pueda ser objetada dentro de la promesa que se tuvo por cada una de las partes, tanto la defensa o la fiscalía. Un ejemplo muy claro. Fiscal, el presidente de la República se pronunció el día de ayer respecto al presente caso, señor juez. La defensa técnica podría argumentar objeción al alegato de clausura. Solo se debe emplear la información utilizada en juicio. Entonces, no puede realizarse o contextualizarse cosas que no se están teniendo en materia de opinión, en materia de investigación. Porque si bien las opiniones de terceros no constituyen una relevancia jurídica, no tienen que entorpecer ni tampoco tienen que distorsionar la información que se está teniendo dentro de la investigación. Por tal motivo, la Fiscalía y la Defensa Técnica tienen que tomar una actitud observadora, una actitud que permita que al momento de su delimitación se pueda realizar en el marco del debido proceso y en el marco también de la legalidad. Bien, siguiente diapositiva, que es la objeción al perito. Mucho se ha hablado del tema de la objeción del perito, mucho también se ha contextualizado de la misma, y obviamente dentro de este panorama vamos a poder observar dos situaciones. Que las objeciones al perito se van a poder enmarcar dentro de la investigación dependiendo la realización que se tenga. ¿Por qué? Porque si bien yo objeto al perito, el artículo 378, numeral 7, nos dice lo siguiente. Se va a dar cuando el perito hace uso y abuso de la lectura de documentos y textos jurídicos, textos en el juicio oral. Siguiente diapositiva. Un ejemplo muy claro. Señor perito, ¿cuál es el análisis respecto a su conclusión 2 arribada en la pericia? Obviamente que el perito, ¿qué es lo que va a hacer? El perito va a hacer una lectura completa a la entrega a la entrega del documento que ha podido él realizar. Después de haber supuestamente hecho un análisis exhaustivo conforme a los ingresos que fluctúan los periodos de tiempo de los años, podemos manifestar, por ejemplo, el perito puede decir que existe un déficit notorio o un desbalance patrimonial referente a los sujetos. ¿Por qué podríamos objetar al perito también? Porque el perito no es acorde o no tiene los grados académicos suficientes dentro de la investigación. Uno de los puntos muy relevantes dentro de la investigación. ¿Qué se busca también al objetar al perito? ¿Desacreditarlo? ¿Desacreditar lo que dice o desacreditar a la persona para lo que él ha dicho no tenga una relevancia jurídica? ¿Qué se preguntarán ustedes? Obviamente que los dos mecanismos y las dos salidas van a ser las alternativas más necesarias. Yo desacredito lo que tú estás diciendo o el informe que tú estás emitiendo y también desacredito la trayectoria que tú tienes. Porque si yo desacredito la trayectoria que tú tienes, yo le voy a generar al juez una duda. Si esa duda tú eres un perito experto en la materia o eres una persona capacitada para que puedas emitir este tipo de informes o puedas emitir este tipo de situaciones que acontecen dentro de la investigación. Entonces, la relevancia al momento de objetar al perito va a tener un rol muy fundamental, porque obviamente el perito, en base a la ciencia forense, en base a la investigación científica, como podamos tenerlo, tiene que facilitar la búsqueda de la verdad, pero en el caso de que malogre mi teoría del caso o que la destruya,
yo tengo que atacar al perito en el extremo, obviamente en el marco del debido proceso y en el principio de legalidad, no atacándolo verbalmente, sino atacándolo jurídicamente, con hechos y con bases comprobadas y reiteradas para que se pueda tener un mayor alcance y un mayor panorama. Eso se tiene que tener como regla cuando se va a objetar al perito. También se tiene que objetar lo que dice en el contexto y lo que dice dependiendo de los informes anteriores que él ha podido presentar.